Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Es un gusto ingresar a sus hogares o donde quiera que usted se encuentre a través del Extra TV, a través de Extra Radio 92.3 y a través de nuestras redes sociales. Tenemos información desde el OIJ, desde el Poder Judicial con Cristian Fallas y también con Alberto Cuadra, que está en Miramar de Punta Arenas, donde hoy se dio un intento de traslado de al menos 64 adultos mayores. Este traslado fue suspendido luego de que se llegara a un acuerdo, por lo menos por un inicio, con familiares y también trabajadores del Hogar de Ancianos Crespo, Santiago, del Hogar de Ancianos Fray Casiano en Punta Arenas. Vamos a ir con Alberto Cuadra hasta Miramar. Adelante, Alberto. Así se llama ese hogar de ancianos, un lugar que tiene muchos años ya de permanecer acá en este cantón, un lugar también donde se ha arraigado los 64 adultos mayores que están en estos momentos en este hogar. Muchos de ellos permanecen las 24 horas acá, reciben alimentación, reciben cuidado, reciben también salud, inclusive cuidados de salud. Hay una enfermería, hay doctores, hay personas que llegan a cuidarlos. Sin embargo, bueno, se dieron una serie de situaciones y denuncias que pusieron en riesgo por lo menos la permanencia de estos adultos mayores en este hogar de ancianos. Se giró una orden luego de que el Ministerio de Salud suspendió temporalmente lo que sería el permiso de funcionamiento de este centro de ancianos. Se habían dado una serie de anomalías o por lo menos denuncias que entre ellas estaban maltrato, condiciones insalubres, también falta de personal clínica, y esto hizo que el Ministerio de Salud tomara esta decisión. Bueno, se hizo efectivo, más bien se tomó la decisión el pasado 20 de junio y se tenía que hacer efectivo ya lo que sería el traslado de estas personas, de sus adultos mayores, el día de hoy acá en el sector de Miramar. Muy temprano en la mañana se hicieron presentes una gran cantidad de ambulancias, personal médico también para lo que sería el traslado de estos adultos mayores hacia un sector, a un hogar de ancianos en Alajuela. Sin embargo, hubo oposición importante, no solamente por parte del personal, sino también de familiares y también de muchos vecinos de Miramar, quienes no ven con buenos ojos el traslado de esos adultos mayores. Entre las carencias o falencias que tuvo este operativo el día de hoy, según las personas que están encargadas de los adultos mayores, es que no hubo un protocolo claro de cómo se iba a trasladar a esta cantidad importante de personas. Estamos hablando de personas que son ya adultas mayores, que tienen problemas también de presión, problemas también crónicos de enfermedades, y pues muchas de ellas podrían sufrir de algún tipo de descompensión a la hora de un traslado como este de varias horas. También ver la muchedumbre y por supuesto que se rompa esa tranquilidad con la cual ellos viven todos los días acá en este hogar. También, según la administradora de este hogar, quien habló con nosotros en Extra Noticias, pues también hacía falta lo que sería todo lo que es el procedimiento legal para el traslado de estas personas. Inclusive se hizo presente la ministra de Salud, Mari Munive, acá para personalmente también realizar y encabezar lo que sería el operativo. Sin embargo, luego de 5 horas, pues se dio el cancelamiento de este operativo y también de este traslado. Así que, bueno, por el momento los adultos mayores se van a mantener acá y solo una persona, un adulto mayor que al parecer pues no tenía movilidad y no responde también a lo que sería estímulos externos, fue la única persona que fue trasladada. Entonces, bueno, este adelanto de información que se generó acá y que todavía se genera desde el sector de Miramar, más adelante los vamos a tener mediante una nota, también testimonios y toda la historia completa acá en Extra Noticias. Vuelvo con ustedes, compañeros. Gracias, Alberto. En muy pocos minutos volveremos con usted hasta Miramar de Punta Arenas con el detalle de esta noticia. Vamos también con la otra información fuerte del día, y es que este martes se rescató a decenas de extranjeros quienes estaban bajo el poder de una célula del grupo criminal llamado el Tren de Aragua, este cartel venezolano que opera prácticamente desde Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica y también en algunas partes de Centroamérica. Se detuvo a 10 sospechosos ligados a la explotación sexual y también ligados a 2 homicidios ocurridos a finales del año pasado en el centro de San José. Cristian Fallas estuvo en este operativo y nos trae todos los detalles. Cristian.
Muy buenas tardes, Paul. Qué gusto saludar a los estimados televidentes. Un despliegue importantísimo el día de hoy en 7 puntos de interés, pero también contarles que este tren de Aragua, esta megabanda venezolana también tiene sus tentáculos incluso hasta la ciudad de Nueva York. Nos han así informado las autoridades de el OIJ, donde conjuntamente con la Fiscalía, también con la Dirección de Inteligencia en su momento se inició con esta investigación, Paul, que es importante anotar acá, que a pesar que este grupo está operando desde hace muchísimos años, no solamente en Venezuela, sino que se tiene información de acá en Costa Rica, desde el año pasado, finales de noviembre aproximadamente, inicia esta investigación por un doble homicidio ocurrido muy cerca de lo que es el Museo de los Niños, para que ustedes se ubiquen un poco mejor, y que de ahí es la génesis por lo menos de Costa Rica de empezar con esta investigación. Así que pocos meses después se da con este mega operativo, con esta desarticulación, e importante acá que efectivamente estas personas a la hora de ser chequeadas con las diferentes policías, no solamente el OIJ, sino por ejemplo la Maripol, efectivamente se dan cuenta que pertenecían en su momento a este grupo, el Tren de Aragua, y que acá en Costa Rica ya han adoptado otro nombre, es decir, se habían independizado, Paul, se estaban asentando totalmente en Costa Rica y estaban entonces dedicándose a lo que es esta explotación sexual, pero vean ustedes que ya iban escalando poco a poco también con delitos graves, como lo son los homicidios, evidentemente también con otros delitos conexos, pero también vamos a escuchar a continuación por lo menos la versión de una de las vecinas de uno de los puntos allanados, una capitalina, Paul, que tiene casi 50 años de residir ahí y que lamentablemente con toda esa situación que se está dando y con esos operativos, aunque da un poco de tranquilidad, dicen que ya no viven igual acá en la ciudad capital. Sin duda alguna, uno de los despliegues más nutridos de fiscales, jueces y agentes judiciales en los últimos días. El objetivo, desarmar a una célula del llamado Tren de Aragua, una megabanda venezolana dedicada a varios delitos. Muy cerca de los allanamientos en uno de los puntos, doña Gladys Rodríguez se siente literalmente atrapada en su casa y después de casi 50 años de vivir en la capital, ya tiene otros planes. Bueno, antes era mejor, ¿verdad? Era residencial todo. Ahora ya se ve otro chusma todo. Ya no se puede vivir aquí. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Cambiar de ambiente? Cambiar de ambiente, exactamente. Sí, ya irnos para otro lado. Sí. Ajá, sí. ¿Cuándo vienen acá, doña Gladys? El 78. 1978. Ajá, 78. ¿Ustedes notaban algo? Que ya el barrio cambió mucho. ¿En qué sentido? Sí, un montón eso. Sí. Ya no se puede. Simplemente no se puede. En números, este operativo se resume así: 10 detenidos por 2 homicidios y por explotación sexual, donde, de acuerdo a la investigación, obligaban a las víctimas a cobrar 45,000 colones y no menos de 100 clientes para pagar al grupo el traslado desde Venezuela hasta suelo costarricense, es decir, 4,5 millones mínimo por cada víctima. Como bien se ha indicado, estas personas, ya cuando las personas estaban acá mediante algún tipo de ardid, los despojaban de sus pasaportes, de sus teléfonos celulares, principalmente a las femeninas, las inducían a lo que es la trata con fines sexuales. Importante indicar que en el hotel principal, que fue en las cercanías acá de la Policía Municipal de San José, ahí se encontraron un total de 67 mujeres, 68 niños y 57 masculinos. Sí, el Ministerio Público está realizando 7 diligencias de allanamiento dentro de la investigación penal que se sigue por el delito de trata de personas. Esto realizado propiamente por la Fiscalía de Trata de Personas de San José en contra de una agrupación criminal conocida internacionalmente como el Tren de Aragua, quien estaba comenzando a hacer nicho en territorio costarricense. Esta investigación inició desde noviembre del 2024, siendo que el día de hoy se están realizando allanamientos en 3 puntos del territorio nacional, o al menos 3 provincias. En total se allanó 7 puntos de interés para esta investigación que inició en el mes de noviembre del año anterior. Esos allanamientos en San José, en Jacó y también en Alajuela. Por el momento se decomisó dinero en efectivo, un arma de fuego, una motocicleta y un vehículo.
Ahora la gran interrogante es qué va a pasar con estos venezolanos, sobre todo la mayoría de ellos suramericanos, porque estaban prácticamente hacinados en 90 habitaciones de este hotel, además administrado por un peruano. ¿Qué pasa con estas patentes? Ese hotel en su momento estuvo funcionando de una manera regular con una reconocida cadena, sin embargo, la consulta también, la pregunta que salta ahora es cómo ya estaba en manos también de otro extranjero. En el caso de otros hoteles donde estuvimos con nuestro compañero Emerson Hidalgo en su momento, también muy cerca al mercado de la Coca-Cola, también hoteles donde estaban también decomisando y administrado por extranjeros también. Bueno, esas personas quedaron en libertad, en su momento fueron detenidas, sin embargo, como fue avanzando la investigación en estos puntos, algunas personas quedaron en libertad, pero vean ustedes que de 11 objetivos que se estaban buscando, se detiene a 10, también vendrán las medidas cautelares en algunas de las audiencias que se van a desarrollar acá, probablemente en el primer circuito judicial en San José, probablemente prisión preventiva a solicitar a la Fiscalía, evidentemente por ser extranjeros, cuál es su condición migratoria, en fin, todas estas interrogantes donde poco a poco era un secreto a voces de que algo estaba pasando en este hotel, ahí ubicado muy cerca precisamente también de la Policía Municipal de San José, prácticamente diagonal o al frente, para que usted se ubique un poco mejor, y donde ustedes vieron este despliegue impresionante de los agentes, estuvo el grupo BOA del OIJ, el grupo del CERT, que es el grupo táctico también de la Policía Judicial, obviamente muchas agentes del OIJ y también incluso efectivos del grupo de choque de la Policía Municipal Josefina, con también la colaboración en otros puntos de interés acá en la ciudad capital. Vamos a darle seguimiento a lo que pasa con estas personas, a ver si quedan o no detenidos. Es la información que les tenemos por el momento acá desde el primer circuito judicial en San José. Reporte de Cristian Fallas Vidal para Extra Noticias. Tenga usted muy buena tarde. Gracias, Cristian. Nada más una consulta, porque sí, yo nunca había visto a tanto oficial junto, tanto policía junto. ¿Se sabe más o menos cuántas personas participaron en este operativo? Solamente en este hotel aproximadamente unos 80 para poder en unos 16 minutos apoderarse, por decirlo de esta forma, del hotel. Eran 5 niveles, Paul, de 90 habitaciones, pero prácticamente cuarterías. Eso es lo que se está hablando por parte del OIJ. Y en donde estuvimos cerca de la Coca-Cola también fueron 2 hoteles prácticamente en línea recta, separados solamente por una cuadra, por una calle más bien. Aproximadamente vimos entrar unas 30, 40 efectivos, es decir, que el trabajo fue muy importante. Solamente aquí en San José, hay que recordar que también se desplegó operativo en Jacó y en el centro de Alajuela, para que ustedes se den una idea que solamente en esos 3 puntos de San José perfectamente estamos hablando de 120 agentes para allanar estos 3 hoteles de interés que llaman muchísimo la atención, que precisamente son este tipo de locales, donde también hay que anotar que muchas personas, extranjeros también, que hablamos fuera de cámaras, alquilan por quincena o por mes estas habitaciones, viven ahí prácticamente como un apart hotel, y eso es lo que se estaba tratando de vislumbrar por parte de las autoridades, porque tomaron identificaciones y demás, pero efectivamente nunca se había visto un despliegue aquí en la ciudad capital de esta magnitud para detener a estas personas. Sí, un despliegue, como te digo, que yo nunca había visto tan fuerte de todo el contingente policial trabajando para poder dar con un operativo de este calibre, por supuesto, ante la sospecha de que era un grupo muy cercano, una célula de este grupo del Tren de Aragua, este cartel venezolano que aterroriza prácticamente en muchas partes de Latinoamérica y también en Estados Unidos. Gracias, Cristian. Bueno, también por su parte la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad junto con la Fiscalía de Narcotráfico allanaron varias viviendas en Los Guidos de Desamparados. La idea era desarticular una banda dedicada al narcomenudeo en al menos 3 lugares, 3 barriadas de Los Guidos. En total, la policía allanó 7 viviendas y se detuvo a 20 personas, la mayoría con amplios antecedentes. Entre los detenidos se encuentra no solo vendedores de drogas, sino también algunas campanas que esas personas que avisaban a los grupos narcos, a los vendedores de droga, cuando se acercaba a algún vehículo policial. Bueno, son personas de nivel intermedio y aparte de eso son personas dentro de la estructura vendedores. Aparte de eso, el tema de la seguridad y de las personas que sirven o son utilizadas como campanas para
avisar de la presencia policial. Y usted está hablando de 7 allanamientos. ¿Cuáles lugares son comparados? Bueno, tenemos este sitio que es conocido como el Balcón Verde y los diferentes sectores acá. Los guíos de desamparados está dividido por sectores, los diferentes sectores están siendo intervenidos. Prácticamente hemos tomado con un contingente de oficiales de la Policía de Control de Drogas, de la Fuerza Pública y de otras policías que han estado cooperando acá. Tenemos aproximadamente 120 oficiales trabajando en la zona. Y debido a las recientes inundaciones que se dieron en los últimos meses en varias partes del país, las instituciones buscan soluciones para evitar mayores colapsos conforme vaya avanzando precisamente la época lluviosa. Según los expertos, el fenómeno se da en gran parte por el cambio climático, pero también, y aquí hay una cuota de responsabilidad de la gente, por la basura acumulada que colapsa las alcantarillas y las tuberías. Las inundaciones se pueden dar por dos causas, el cambio climático o la basura en tuberías. ¿Qué estamos viendo hoy acá? Precisamente el hecho de tener estudios y análisis técnicos por profesionales en la materia, reanalizar y reestudiar los sistemas existentes para ver si por estos efectos de incremento de caudal podemos llegar a tener problemas de inundaciones donde debemos reforzar las tuberías existentes. El director ejecutivo explica que a veces es fácil darse cuenta porque donde hubo inundaciones debe analizarse qué sucedió. Pero sí hay una recomendación a las municipalidades de reanalizar sus sistemas de evacuación pluvial, sobre todo en los puntos que sepan que pueden haber temas críticos. Tomar esto en consideración en los diseños nuevos es vital e importante, el poder sacar las aguas de lluvia con base en los criterios actuales que tenemos de efectos del clima. A través del Fondo de Inversión de Mideplan, instituciones como el Bambi, MIVA, INBU y FAM EINDER se unieron para crear un convenio y financiar a 23 municipalidades. Esas fueron seleccionadas en un proceso donde participaron producto de la necesidad. Escogimos municipalidades de Limón, de Guanacaste, de Punta Arenas, de Cartago, de Alajuela, que fuesen similares y que tuviesen alguna necesidad económica, que la necesidad económica fuera lo que estuviera obstruyendo en este momento la elaboración de un plan regulador en sus cantones. Presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal insiste en que es importante un plan regulador para detectar los lugares de riesgo, construcción, cuidado de fuentes de agua y otras prevenciones. Pagar la luz bajo la modalidad prepago resulta en una idea que ya pone a pensar a muchos usuarios sobre cambiarse, pero necesitarán contar con un medidor inteligente. Según algunas de las empresas que brindan este servicio, por ahora ayuda no solo a ahorrar, esta medida ayuda no solo a ahorrar, sino a controlar gastos y además reducir la huella de carbono. Desde mediados de junio del 2024, las empresas que brindan el servicio de electricidad tienen la opción de los medidores prepago. ¿Pero cómo funcionan? Quiere un medidor inteligente que nosotros llamamos de medición avanzada, que tiene la capacidad de desconectarse y reconectarse de forma remota desde nuestras oficinas por medio de la operación de un software. Entonces, lo que sucedería es que el cliente entra a una modalidad de comprar energía por adelantado. ARECEP regula el hecho que las distribuidoras de energía no pueden desconectar este servicio entre las 10 de la noche y 8 de la mañana del día siguiente de forma diaria. No importa si es feriado o es sábado o es domingo. Mientras estemos en esos horarios nocturnos no se puede desconectar, aun y cuando el cliente no tenga saldo. ¿Usaría usted este sistema? Vivía en Panamá, allá hay diferentes servicios, proveedores del servicio de electricidad y en efecto las personas dueñas de algún departamento o alguna casa de habitación tienen la posibilidad de tener el servicio con un servicio prepago, digamos, de recargas. Lo consideraría bastante, ya que siento que es una forma bastante eficiente tanto de ahorrar agua, luz, ¿verdad? En caso de superar los 10 kilowatts de demanda, se cobrará un adicional que se refleja en la factura. Es importante entender que la tarifa residencial horaria promueve que el consumo sea básicamente en la tarifa nocturna sin descuidar el factor demanda. Según la ESPH, entre los beneficios está el control de su propio consumo, la posibilidad de ahorro y la reducción de la huella de carbono.
El aumento en la concentración del polvo del Sahara provocó que el país tuviera un día particularmente seco, con algunas ráfagas y vientos de moderados a fuertes. Sí se reportaron algunas lluvias, principalmente en el Pacífico sur del país, pero muy focalizadas. Según el Instituto Meteorológico Nacional, estas condiciones de fuerte viento se presentan principalmente en el centro y norte del territorio nacional, con velocidades entre los 35 y 60 kilómetros por hora e incluso que llega hasta los 85 kilómetros por hora en las partes más altas. Este patrón ventoso se mantendrá la mayor parte de esta semana. En cuanto al polvo del Sahara, se proyecta que su presencia se mantendrá con mayor concentración entre hoy martes y mañana miércoles, disminuyendo considerablemente a partir del jueves, por lo que ya ese día se podrían presentar algunas lluvias con el ingreso de humedad. Pero para conocer cómo estará el pronóstico del tiempo para mañana, ya está lista Dani Reina con el reporte del Instituto Meteorológico Nacional. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Así es. Y pues bueno, es que el Instituto Meteorológico Nacional informó que para este miércoles las condiciones atmosféricas van a estar un poco más estables. ¿Esto por qué? Resulta que lo que son los vientos acelerados, los vientos alisios acelerados van a provocar que lo que es el polvo de Sahara ingrese al país y esto va a generar condiciones más estables. De hecho, para el Valle Central se esperan condiciones de máximas temperaturas de 29 grados y mínimas de 15 grados. Eso sí va a estar parcialmente nublado, como podemos ver por acá, y parcialmente nublado incluso hasta por horas de la noche. Bueno, más adelante volveremos con Dani con más sobre el pronóstico del tiempo. Vamos a ir a otra información desde la visita que hizo Extra Noticias en los primeros días de marzo para verificar el avance de las obras de la Ruta 32. Aún no se implementan acciones de mejora para la seguridad de conductores y peatones, por lo menos así lo ratificó un informe de la NAME de la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, aún falta la colocación de postes cortos de concreto, más señalización y bandas sonoras para reducir la velocidad. El 4 y 5 de marzo, Extra Noticias se hizo presente en la zona caribeña para dar a conocer las obras de la Ruta 32. Aún hay elementos faltantes. Según el cuarto informe de auditoría técnica de la NAME-UCR, se evidencia que la administración acogió algunas de las recomendaciones y se implementaron algunas acciones como pequeños postes, señalización y bandas sonoras, así como la gestión del financiamiento para completar la demarcación definitiva. Pero a la fecha no se implementaron dichas acciones. Y poder construir los pasos a nivel tal y como fue diseñada, y esa debería ser la solución por la cual deberíamos presionar. Tanto como Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos como otros medios, es una forma que hay que hacerlo con esta administración, y como el plazo que le queda a esta administración no es suficiente para terminar esto, es una presión que hay que hacer además con la próxima administración. De acuerdo con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se hace un llamado a la ampliación del crédito y terminar las expropiaciones necesarias. Con respecto a los sistemas de contención vehicular, se observaron algunas oportunidades de mejora que se han ido tratando en el proyecto y también otras que se pueden ir mejorando, como son condiciones en los elementos instalados en la vía. Es importante mencionar que la administración se le ha informado sobre estas recomendaciones de la NAME de forma oportuna y que la unidad ejecutora del proyecto está trabajando a partir de lo emitido en este informe para buscar mejoras en el proyecto de forma tal que se asegure el curso seguro de todos los usuarios de la vía. Carazo agregó que mientras tanto se podría avanzar en expropiaciones para avanzar con las rotondas que no cumplen con los radios de giro, así como asegurar la vialidad de los vehículos y peatones. Ahora sí, vamos nuevamente con Dani Reina para que nos dé el informe del tiempo, que lo estaba resumiendo. Adelante, Dani. Buenas noches, Paola, así es, y televidentes. Y pues bueno, ya estamos de vuelta. Y quiero contarles que, como les estaba mencionando hace un rato, resulta que vamos a tener condiciones más estables para este miércoles, afortunadamente. ¿Pero por qué? Resulta que los vientos alisios acelerados van a provocar que ingrese todavía un poco más este miércoles lo que es el polvo del Sahara, lo cual va a generar condiciones un poco más estables. De hecho, según él informó el Instituto Meteorológico Nacional, para lo que es el Valle Central vamos a tener temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 15. De hecho, va a estar parcialmente nublado tanto en el día como parte de la noche, e incluso para el Pacífico Central se pronostica
acá máximas de 31 grados y mínimas de 24 grados. Un poco nublado, muy poco nublado, incluso para horas nocturnas, y para lo que es el Pacífico Norte, máximas de 34 grados. Vamos a estar un poquito más calientes por acá y mínimas de 20 grados. Eso sí, va a estar un poco más despejado, pocas nubes e incluso en horas de la noche también. Pacífico Sur, máximas de 33 grados, muy similar a lo que es el Pacífico Norte, y mínimas de 18. Muy importante, a pesar de que vamos a estar con pocas nubes, va a estar un poco más despejado el cielo, puede que existan posibilidades de lluvias aisladas en las zonas montañosas, entonces prestar atención por ahí, principalmente para el Pacífico Norte. Pasemos ahora a lo que es la zona del Caribe, porque va a haber temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22. Poca nubosidad, vamos a poder disfrutar un poco más del mar y de la playa, pocas nubes incluso en horas de la noche, y para lo que es el Caribe Sur, máximas de 32 grados y mínimas de 22. También vamos a disfrutar el cielo despejado e incluso para la zona norte con máximas de 33 grados y mínimas de 18. Es parte de lo que tenemos por acá, y recuerde que si vamos a disfrutar del sol, de la lluvia, pues usar protección solar. Es todo de mi parte, continuamos con más. Gracias, Dani. Y tras la presión y reclamos de familiares y hasta de trabajadores, se suspendió el cierre, por lo menos el traslado de adultos mayores del hogar de ancianos de Miramar de Punta Arenas hacia un centro en Alajuela, que estaba programado para esta mañana. Por ahora, los adultos mayores permanecerán en el hogar, eso sí, bajo observación institucional, mientras se evalúan los próximos pasos. Alberto Cuadra nos amplía desde Miramar. Alberto. Desde el Centro de Ancianos Fray Casiano de Madrid, donde todavía el proceso continúa. Lo que pasa es que, bueno, se han interpuesto una serie de medidas, entre ellas algunos recursos también para detener lo que sería el traslado de estos adultos mayores. Estamos hablando de 64 en estos momentos porque habían 65, sin embargo, uno de ellos sí fue trasladado hacia un hogar en Alajuela. Los restantes 64, entre ellos muchos en abandono, también hay una sección especial para abandonos, se va a mantener acá, les van a seguir dando todos los servicios y también van a brindarles sobre todo también todo lo que es la atención médica requerida. Bueno, luego de una serie también de denuncias que se vinieron presentando a raíz de problemas en la estructura, problemas también de personal, problemas también con la medicación, posiblemente algunos familiares que no están contentos con la atención que estaban llevando acá los adultos mayores, interponen una serie de denuncias que he revisado por el Ministerio de Salud. Es ahí donde se les niega lo que sería este permiso y se inicia este traslado que se hizo oficial el pasado 20 de junio. Hoy tenía que hacerse efectivo, sin embargo, una vez que llegan las ambulancias, llega también el Ministerio de Salud, llega CONAPAN, pues la situación se pone un poco tensa. Los trabajadores indican que no van a dar el brazo a torcer y también los familiares. Hubo un momento que indican que, bueno, ya cansados y llegan a un acuerdo, logran ingresar las ambulancias. Sin embargo, una vez que están ya reunidos con los abogados también de esta administración, pues se dan cuenta de que no tienen todo en orden también para lo que es el traslado de estos adultos mayores, y es ahí donde deciden abandonar esta zona, se van las ambulancias y quedan los adultos mayores acá. Así que bueno, el cierre se suspendió por un momento, sin embargo, este proceso continúa. Veamos la siguiente información que explica todo lo ocurrido esta mañana y tarde acá en el sector de Miramar. La orden de cierre caldeó los ánimos este martes en Miramar de Punta Arenas. Usted lo sabe. Bueno, estamos en el hogar de ancianos de Miramar y Tú lo sabes, corazón, tú lo sabes. Señor, ¿cómo lo vio usted los ancianos aquí? Todos los ancianos están bien cuidados. Todos los ancianos aquí están bien cuidados. El Ministerio de Salud suspendió temporalmente el cierre del hogar Fray Casiano de Madrid, ubicado en Miramar, luego de una fuerte reacción por parte de familiares de los residentes y trabajadores del centro. El personal hizo una manifestación pasiva. Los adultos hicieron una manifestación pasiva en la mañana, ellos no se quieren ir. El personal está muy afectado psicológicamente porque hay un vínculo afectivo muy grande entre ellos mismos y el personal. Aquí ustedes pueden ver que los adultos están muy bien cuidados, que dicen que existieron denuncias. ¿Cuál de esas denuncias de maltrato o de abandono tiene fundamento? El cierre había sido ordenado el 30 de junio por medio de una orden sanitaria, tras múltiples denuncias por maltrato, condiciones insalubres y falta de personal clínico, situación que en los últimos días se subsanó. Sí, vinieron no solo del Ministerio de Salud, vino la ministra, que fue la que
la que giró la orden, una orden que venía sin una orden judicial, una orden de ellos. Al final, pues, ya nosotros dijimos hagan lo que tengan que hacer y todo estaba bien, pero algo pasó en donde ella mencionó un monto de 5 millones de colones que tenía que ser subsanado para ella poder seguir con sus ambulancias. Sin embargo, la noticia del desalojo generó alarma entre los familiares de los 64 residentes y los 440 beneficiarios de la red de cuidado atendidos por el hogar. La mayoría manifestó su descontento ante la falta de claridad sobre el proceso de traslado. Los mismos funcionarios se están quejando de que tienen 3 meses de no salario. 3 meses. Y nosotros el mes pasado y los meses anteriores se han trasladado los recursos con normalidad. O sea, hay un desorden administrativo que se manifiesta con toda esta problemática, pero que desafortunadamente transmiten inadecuadamente. Y esto hace que se afecten los adultos mayores. Entonces, como les digo, vamos a tener que ver esto desde la parte legal, pero los recursos del Estado no les van a llegar. ¿Y qué es lo que va a pasar con esos adultos mayores? Entonces, aquí es un llamado a la Fiscalía para poder generar estas acciones. Ante la presión y las múltiples solicitudes, el Ministerio de Salud accedió a suspender temporalmente el cierre, condicionando esta medida a una intervención inmediata y estricta supervisión del centro. Mientras tanto, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAM indicó que se mantiene activo el plan de contingencia para la reubicación de los adultos mayores. Por ahora, ellos permanecerán en el hogar bajo observación institucional mientras se evalúan los próximos pasos. Durante horas de la tarde nosotros tuvimos la oportunidad por parte de la administración también de ingresar a este centro o este hogar de ancianos, el Fray Casiano de Madrid, donde pudimos observar de que los adultos mayores ya estaban recibiendo su cena. Ellos cenan más o menos a eso de las 5 de la tarde, reciben la cena muy temprana, ya habían retomado la normalidad, que es muy importante, y sobre todo la tranquilidad, porque muchos de los adultos mayores afirman de que se sentían atropellados un poco porque no se les tomaba su parecer, ¿verdad? En esta situación, ellos eran los que estaban en medio y por supuesto también esto decían los administradores, de que en ningún momento pues también se tomaba el parecer también de las personas que estaban aquí albergadas. Sabemos de que están en manos de una administración, sabemos que muchos están en manos también del Estado, sin embargo también ellos pues se sentían bien, a gusto en este lugar, así que es parte también de las situaciones que piensan subsanar y también conversar en los próximos días a raíz de lo que sería este proceso que todavía continúa. Así que bueno, una situación en desarrollo, noticia que todavía le vamos a dar más seguimiento acá en Extra Noticias, así que nos mantendremos muy pendientes de lo que ocurre acá con este centro hogar de ancianos Fray Casiano de Madrid en Miramar. Desde este lugar se ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Compañeros, ustedes tienen más. Gracias, Alberto. Por supuesto estaremos pendientes y en caso de ser necesario estaríamos volviendo a la zona para dar seguimiento a esta noticia. Y tras una impresionante persecución en alta mar y 2 operativos, hoy se detuvo a 8 sospechosos de tráfico internacional de drogas. El cumplimiento policial tuvo lugar en las aguas del Pacífico Sur. Toda esta acción se concretó a casi 300 kilómetros de la costa pacífica de nuestro país. En una primera embarcación se sorprendió a 3 sospechosos de trasiego de droga internacional, de acuerdo a las autoridades. El guardacostas logra interceptar 2 embarcaciones tipo Go Fast o lanchas rápidas, una a 180 millas de la costa y la otra frente a las costas del Pacífico. Estos resultados se obtienen gracias a la cooperación internacional. Nuestros aliados internacionales. Casi de manera simultánea se ejecutó otra operación agua-tierra, donde los tripulantes de otra lancha, al percatarse de la presencia policial, intentaron huir tierra adentro, pero sin éxito. Gracias a una rápida reacción del Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas, se logró realizar la primera interdicción a esa distancia de la costa. En ese mismo momento se obtiene información que indica que una embarcación se dirige hacia el interior del Golfo Dulce. Por lo tanto, se atiende y se da respuesta inmediata. Las personas tripulantes de esta embarcación intentan darse a la fuga al ver la presencia policial del personal de guardacostas, por lo que se coordina con Fuerza Pública del sector para que realice los retenes correspondientes, dando como resultado la detención de los sujetos en carretera.
En ambos cumplimientos hubo comunicación directa con la policía colombiana y también de los Estados Unidos. Según las autoridades costarricenses, aún se contabiliza la droga y se debe determinar la clase del estupefaciente. Un 20% de la construcción de vivienda que se realiza en el país son ya en torres habitacionales. El modelo mobiliario cambió en los últimos años. En el país cada vez hay más familias que prefieren alquilar en lugar de pensar en construir su casa propia. La meta de construir vivienda en el país es algo que los costarricenses califican como un reto difícil de conseguir. Este es el caso de Faeren Thomas, un vecino de la zona sur del país que actualmente es estudiante, pero sueña con construir su propia vivienda. Difícil por lo caro que es. ¿Es caro? El terreno más que todo, depende del lugar. Me gustan las casas como rústicas, que el techo es como de teja, creo que es. Si es aquí en San José, una torre, pero yo vivo en zona sur, entonces allá preferiría una casa, nada más que allá el terreno sí es muy caro, que soy dubito y es demasiado el turismo y lo caro que son los terrenos por la ubicación. Don Ulises es uno de los afortunados que hoy cuenta con su casa propia, pero es consciente de que el panorama para los más jóvenes es mucho más difícil. Ahorita lo veo bastante difícil, bastante caro están los productos. ¿Qué cree que es lo complicado? Y ahí empezar por el terreno, más construcción, ¿verdad? Bastante caro. En nuestro país el mercado mobiliario ha cambiado. Las personas viven solas o en pareja, pero sin hijos. Las familias que alquilan son cada vez más. La cantidad de personas que viven por vivienda está disminuyendo. Ya básicamente tenemos muchos apartamentos en que vive una persona, muchos apartamentos o viviendas en que viven solo 2 personas, con mascotas, ya sin hijos. Los créditos de vivienda han hecho un poco más difícil el porcentaje de gente que puede calificar un crédito y eso ha representado un incremento en lo que son las familias que alquilan. Más o menos de un 10 a un 20% de las construcciones ya empiezan a ser en altura, en condominio, una propiedad más grupal y es una tendencia que ha ido creciendo durante los últimos años. El próximo 23 y 24 de julio se realizará una feria de la vivienda para facilitar las opciones de crédito que ofrece la Fundación Costa Rica Canadá y beneficiar a las personas que quieran alcanzar el sueño de tener casa propia o bien mejorar las condiciones de su actual vivienda. La encuesta nacional de hogares reveló que en promedio en nuestro país viven ya 3 personas por hogar. 37 de cada 100 hombres tienen casa propia sin deuda alguna, cifra que baja a 29 de cada 100 en el caso de las mujeres. Rolando Rivera nos amplía desde nuestra sala de redacción. Rolando. Correcto, Paul, muy buenas tardes. Y bueno, es que además de estos datos interesantes que arroja la encuesta nacional de hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, bueno, también vamos a ver otras cifras. Y es que, como usted bien lo decía, también para iniciar vamos a arrancar con este promedio. Vamos a ver la primera información de manera gráfica porque también esto nos da un panorama. Disminuyó la cantidad de personas en promedio que habitan en los hogares costarricenses, bajó de 4 personas a prácticamente solo 3 personas y en muchos casos prácticamente es personas solas, en pareja, pero que también evitan tener hijos. Así es que eso es una información que toma muchísima relevancia, tomando en cuenta también el panorama de bueno, podríamos decir esta cuestión demográfica que atraviesa el país. Pero también en otro de los aspectos tenemos que hablar sobre quiénes son los jefes de hogar. Hay que tomar en cuenta que al hablar de jefes de hogar, un 57% representa a los hombres, mientras que un 43% se reporta como mujeres que son jefas de hogar. Cuando hay una división compartida en cuanto a responsabilidades, se habla prácticamente de un 35% en cuanto a llevar las riendas del hogar. Pero también otro de los aspectos importantes es cuando se va a hablar del tema de la vivienda como tal, y lo vamos a ver en la siguiente gráfica también, porque acá es importante destacar que quienes afirman que están viviendo en condiciones óptimas es prácticamente un 59% de la población, mientras que un 6% dice que está en condiciones inaceptables. Este es otro dato relevante también, tomando en cuenta que cerca de un 17% dice tener las condiciones aceptables para vivir. Pero por último, y no menos importante, también tenemos que resaltar que durante las horas semanales que se dedica por género a labores domésticas, hay que resaltar que las mujeres, además del trabajo que tengan fuera del hogar, dedican alrededor de 21 horas semanales
a lo que son trabajos domésticos, entiéndase arreglar la casa por completo, mientras que en el tema de los hombres son solo 10 horas semanales la que dedican los hombres y tenemos que ponernos más las pilas, como diríamos en buen tico, a colaborar también con todas esas responsabilidades dentro del hogar. Pero también hay otros datos que queremos repasarlos en la siguiente información que preparamos, en donde, por ejemplo, también vamos a ver datos y estadísticas que llaman mucho la atención de cara al futuro y las políticas que se deben implementar durante los próximos años. La Encuesta Nacional de Hogares es un estudio estadístico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. Este ejercicio reveló que de 5 millones de habitantes, 47% son hombres y un 53% son mujeres. El 37% de los hombres viven en casa propia totalmente pagada, versus un 29% que son mujeres. Pero existen otras modalidades. En cuanto a la tenencia de vivienda, casi 3 de cada 4 tienen vivienda propia, ya sea totalmente pagada en el 66% del total de hogares o pagando a plazo en el 7% del total de hogares. Asimismo, el 19% de los hogares residen en viviendas alquiladas, mientras que el 8% de los hogares residen en otro tipo de tenencia de vivienda, sean cedidas, prestadas, en precario u otra. La encuesta contempló visitas a 13.000 viviendas distribuidas por todo el país. De las personas que reciben ayudas del programa Avancemos, el 49.3% son hombres y el 50.7% son mujeres. De las personas que reciben ayudas en dinero, el 27.8% son hombres y el 72.2% son mujeres. Y de quienes asisten a red de cuidado por medio del SECUDI, hogares comunitarios, el 43.3% son hombres y el 56.7% son mujeres. La información recolectada permitirá generar estadísticas oficiales que sirven como base para la evaluación de políticas públicas. Bien, Paul, tal y como lo veíamos en la información anterior, también destaca muchísimo el tema de que las familias costarricenses en los últimos años prefieran alquilar más que pensar en la construcción de una vivienda propia. Perfecto, Rolando, muchísimas gracias. Estaremos dando más información sobre esta encuesta, los datos que vayan revelando el INEC. Vamos ahora con nuestro compañero Gustavo Castro, porque los ticos costarricenses critican que familiares de reconocidas figuras políticas de partidos tradicionales sean nuevamente candidatos a diputados, por lo menos así está apareciendo en las listas preliminares. Los expertos consideran que dicha práctica es polémica, pero podría tener un valor agregado. Gustavo nos explica. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas. Así es, por ejemplo, el hermano de un alcalde, la esposa de un exalcalde, la hija de una exalcaldesa y, en otro ejemplo, el hijo de un exdiputado son figuras que ya suenan como posibles candidatos a diputados para el periodo 2026-2030, algo que de cierta forma incomoda a parte del electorado, como lo resumimos en la siguiente información. Ya trascienden listas extraoficiales de posibles candidatos a diputados en los partidos tradicionales, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. Y a los ticos les llama la atención y les incomoda la presencia de familiares de reconocidas figuras políticas. Es que eso está muy malo eso, deberían de, como le digo, tener que ser primero que el pueblo participe en algunas decisiones de esas. Conocer cuál es el candidato, cuál es el diputado que va a representar a mi cantón. En las listas preliminares de ambas agrupaciones también aparecen nombres de alcaldes y exalcaldes, vicealcaldes, regidores e incluso quienes ya tuvieron una curul en Cuesta de Moras. Cualquiera no se lanza, tiene que ser amigo o tiene que dar palmaditas en la espalda a políticos o a conocidos para llegar ahí, porque si no, no llega, amén de lo que tiene que poner también de dinero, ¿verdad? Según expertos, el tema siempre será conflictivo, pero podría ser útil por la trayectoria de algunos de ellos. Va a ser polémico porque siempre habrá gente que dice esto cierra espacios, esto es nepotismo, esto genera la elitización del ejercicio del poder, siempre son los mismos buscando los espacios o rotando entre ellos los diferentes cargos. Inclusive cuando hay lazos familiares de por medio, la crítica se hace mucho más agresiva, más fuerte. El experto insiste en la importancia de analizar la experiencia de los candidatos más allá de sus nexos. ¿Qué han hecho?
y si lo que han hecho justifica que aspiren a otro cargo. Finalmente, la decisión está en el soberano, en el elector. Y en el caso de los que son familiares, bueno, ver si tienen una trayectoria propia, una hoja de vida propia. Ser familia de una figura política no impide convertirse en candidato. Deberán ser ciudadanos costarricenses por nacimiento o con 10 años de residir en el país después de haber obtenido la carta de naturalización, ser ciudadano en ejercicio y además tener 21 años de edad. De momento, estos partidos no oficializaron listados, por lo que habrá que esperar las próximas semanas para conocer las nóminas definitivas. Repasamos algunos de esos nombres. En el caso de Unidad Social Cristiana, por San José, Abril Gordienco, cercana al candidato Juan Carlos Hidalgo; Jeffrey Montoya, alcalde de Pérez Celedón durante 8 años. Por Alajuela, Arturo Campos, cercano al diputado Leslie Jorges; y Cartago, Ilia Calderón, cercana al diputado Pacheco. Continuamos con ese mismo partido. En Heredia, Paola Sáenz; en Guanacaste, Bismarck Villegas, cercano a la diputada Joy. También Freiner Lara en Punta Arenas, alcalde actual de Golfito. Aparece Paulo Céspedes como posible candidato, hijo del exdiputado Walter Céspedes. Ahora pasamos a Liberación Nacional. En San José, Álvaro Ramírez, ex candidato a vicepresidente con la fórmula de José María Figueres. Isarú Alfaro, regidor actualmente en San José. Rafael Vargas, y aquí hay un detalle futbolístico, si se quiere. Rafael Vargas, exalcalde de Goicoechea, pero también exmiembro de la Fede Fútbol, se disputaría preliminarmente el tercer puesto por San José con Marco Cercone, exdirigente de Saprissa. Así que 2 hombres vinculados con el ámbito futbolístico estarían ahí peleándose una curul. Mientras tanto, en Alajuela, Angie López, periodista; Pablo Villalobos, ex regidor; Karen Alfaro, alcaldesa actualmente de San Mateo; Miguel Guillén, una de las figuras fuertes del partido, secretario general de Liberación Nacional; Diana Murillo, vicealcaldesa de San Carlos. Avanzamos para mostrarles también en Cartago a Rolando Rodríguez, quien en su momento fue alcalde del Cantón Central; Álvaro Torres, otro de los casos de familiares, hermano del actual alcalde del Cantón de la Unión, Cristian Torres; Ricardo Sancho, figura importante de esa agrupación, el presidente del Partido Liberación Nacional. Además de ello, en Heredia, Carlos Roversi, periodista; Víctor Hidalgo, alcalde actualmente en Santa Bárbara; Kenneth Arguedas, vicealcalde en el Cantón de Heredia. Mientras tanto, en Guanacaste, Ronald Calvo y Luis Alonso Matarrita, sin mayor renombre a nivel político hasta este momento, mientras que Kenia Vázquez es otro de los casos, esposa del exalcalde Jorge Chavarría. Mientras tanto, en Punta Arenas, Freddy Garro, quien en su momento fue alcalde de Parrita, y Gustavo Viales, llama la atención también, quien ya estuvo en la Asamblea Legislativa, exdiputado por esta agrupación política. Y cerramos con otros nombres, en este caso Marvin Taylor, que en su momento fue contrincante del candidato Álvaro Ramos, y ahora como ex precandidato presidencial figuraría en la nómina por la provincia de Limón. Mangel McLean, exalcalde de Siquirres. Y cerramos con Joylin Mora, otro de los casos de familiares, hija de exalcaldesa Elibet Venegas. Importante reiterar que si bien son nombres que ya empiezan a sonar con fuerza dentro de estas agrupaciones tradicionales políticas de nuestro país, todavía no se ha definido de manera oficial, pero suenan fuerte estos nombres para que también el electorado tome nota de quiénes son esas personas que podrían llegar por los próximos 4 años a la Asamblea Legislativa. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias, Gustavo. Y sí, nuevamente aclarar, estas son listas preliminares que deberán ser ya ratificadas por la asamblea de cada uno de los partidos. Entonces habría que esperar si se determinan o si se terminan de ratificar estos nombres. 6:59, hasta aquí esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. También agradecemos a quienes nos acompañaron por los 92.3 FM de Extra Radio. A las 9 de la noche, más información en nuestra edición Mesa de Análisis. Y por supuesto, los dejamos con toda la información deportiva, ya con nuestros compañeros en Acción 360. Muy buenas noches.